Hola chicos y bienvenidos a este video donde voy a hablar de la estructura básica del cuento. Uno de los puntos más importantes al momento de escribir nuestro cuento es la estructura. Esta nos va a ayudar a que tengamos la atención del lector sostenida durante todo el cuento. La estructura general se puede decir que desde el siglo IV a.C. fue formulada por Aristóteles, la estructura básica, digamos, de contar historias. Pero esto ya se venía trabajando desde el punto de la oralidad en lo cotidiano, como cuando le cuentas a un amigo algo que te ha sucedido. Es importante que esto surge siempre de una necesidad de transmitirle una información. Pero más allá de esa necesidad que es indispensable para el cuento, para lo que tengamos que expresar, nuestra historia tiene ya una estructura detrás que va a cumplir estos requerimientos que supo identificar Aristóteles y que son de los que hablaré en este video. El primero, el inicio. El inicio es sustancial para captar la atención de nuestros lectores. Pero no solamente eso, sino que tiene que plantear y dar al lector cierta información necesaria, primero para captar su atención, pero segundo para dejar planteada la historia. Tenemos que conocer al personaje, tenemos que conocer algo del contexto, tenemos que saber algo de su objetivo, de lo que quiere conseguir, del cual va a ser el móvil de ese cuento, de esa historia que estamos contando, y sobre todo esto trabajarlo con sutileza. Es decir, mientras se va contando a partir de un narrador, obviamente vamos contando todos estos elementos, pero de una forma en que vayan fluyendo, dosificando la información para que el lector no se sienta abrumado por un lado con un exceso de información, pero que tampoco tuviera anemia de falta de información. Hay que encontrar el punto exacto entre qué decimos, cuánto decimos y cómo lo decimos. El segundo punto es el desarrollo. Aquí surge el conflicto, aparece el opositor. Si es que quieren ponerlo de alguna forma, sería la aventura que va a transcurrir el personaje, que va a cursar el personaje para llegar a cumplir o no cumplir su objetivo. Esto en las películas es muy visual. Son todos los momentos que van alejando al personaje de lo que quiere conseguir. Se podría decir que esto es como la mitad, un 50% del relato. Y el otro 50% sería dividido entre 25 y 25 entre los otros elementos. En el desarrollo se altera la normalidad que estaba planteada o que estaría incluso planteada un poco antes del inicio. Es una llamada a la acción en donde transcurre precisamente estos acontecimientos y que será pues la parte principal del cuento, el cuerpo, digamos, del cuento. ¿Qué es lo que sucede? Aquí es en donde tienes que contarlo. Y el tercer punto es el final. Aquí es en donde se resuelve el conflicto, donde está el clímax, que es el punto de tensión más alto, en donde la historia concluye y en donde nos jugamos la resurrección muchas veces de un cuento. Esto que he hablado desde el punto de vista cronológico, es decir, de un inicio hasta el final, ¿no? Ahora, luego tendríamos que ver los elementos del montaje, si es que fuera la misma estructura de la historia con inicio, desarrollo y final, pero que el montaje es una palabra del cine, pero eso se puede intercalar de diferentes formas. Entonces, no empezaría, entre comillas, por el principio, por el inicio como tal, sino podría empezar por el final y luego ir revelando aspectos para llegar a ese final. De todas formas, la historia, la anécdota, la estructura de esta historia, si es que nos basamos en eso que decía de la oralidad, es esta. Tú llegas a una fogata, te sientas con tu amigo y le cuentas que quieres conquistar a una chica y que la chica no te hizo caso y tú estás muy triste. Yo como personaje busco algo y tengo el opositor que es la otra persona que no quiere estar conmigo
y el desenlace es pues que al final no lo conseguí. Esto a breves rasgos, pero el punto está en que mientras más particular es nuestra escritura, mucho más original se vuelve. Ahora los invito a ejemplificar en un cuento corto que vamos a leer. Vamos a sacar un cuento de la antología del cuento fantástico realizada por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Les recomiendo ver un video que hice de 5 cuentos de esta antología que está en nuestro canal. Este es un cuento de George Loring Frost, un creyente. Al caer de la tarde, 2 desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero y desapareció. George Loring Frost, 1923. En este cuento tan cortito me gustaría hacer el análisis de esta estructura. Esto se puede hacer en las películas, en los textos más largos, en las novelas, etc., ¿no? Entonces empieza, digamos, el inicio del cuento sería: al caer de la tarde, 2 desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Esa frase es el inicio del cuento. Nos presenta el tiempo, que sería la tarde. Nos presenta los personajes, que son 2 desconocidos, ¿no?, que comienzan, todavía no sabemos, pero sabremos que van a hablar. Y están en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Aquí es súper interesante cómo se introduce atmósfera a partir de una palabra. Voy a leer la frase, a ver si es que ustedes identifican cuál es esa palabra. Al caer de la tarde, 2 desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Sí, oscuros. Oscuros nos da la idea de terror, la idea tétrica, ¿no?, con una palabra, una sola palabra. Ahí está la magia de la escritura. El desarrollo obviamente empieza en la siguiente oración. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. ¿Y usted?» Hasta aquí sería el desarrollo del cuento. Se plantea el conflicto entre el creer y el no creer en fantasmas. En un textito tan corto, fíjense ustedes. Hay la tensión, que es un corredor oscuro, una galería de cuadros. Los cuadros, que son representaciones muchas veces, bueno, los retratos, pues representaciones de humanos, representaciones del mundo, etcétera, ¿no?, como es la literatura, ¿no? En este caso George Loring Frost juega también con esto. Y hasta aquí nos ha planteado la tensión. Están solos en un corredor. El uno le pregunta si creen fantasmas, pero háganle el intento ustedes, ¿no? Están en la noche en cualquier lado y alguien, un desconocido, es más, les pregunta si creen en fantasmas. Uno al menos se extraña, ¿no? Al menos se extraña. Es súper sutil esto. Y la resolución del relato, que pondría fin al conflicto y resolvería el tema del cuento. «Yo sí», dijo el primero y desapareció. Entonces, claro, aquí lo que pasa es que el que no cree en fantasmas, entre comillas, es real, y el que sí cree en fantasmas es precisamente un fantasma, dando paso a una comunicación fantástica, de género fantástico, entre un ser vivo, un fantasma, y sobre todo resolviendo el cuento precisamente en esto, como un cuento fantástico, como un cuento en donde los muertos o los fantasmas pueden estar con los vivos y donde puede pasar cualquier cosa. Si llegaron hasta aquí es porque son o mi familia o mis amigos o porque verdaderamente les interesa escribir. Así que háganlo, planteen su estructura y déjenla en los comentarios, que voy a revisarla y a responderles.
Eso, no pierdan más el tiempo. Escriban, escriban, escriban. Suscríbanse también a este canal. Denle like al video. Y nos vemos en una próxima. Chao.